Ángela quedó destrozada. Rompió a llorar, agotada de trabajar hasta el límite mientras su marido se acostaba con su propia madre. Pero, a pesar del dolor y la traición, Ángela decidió aguantar y terminar su trabajo en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentramos en una historia real que, además de escalofriante, nos demuestra lo impredecible y sorprendente que puede ser el mundo. Esta vez, viajamos hasta la ciudad de Santiago, en Filipinas, para descubrir un caso que no se parece a ningún otro. Lo que hace esta historia tan impactante es lo inesperada y única que resulta. ¿Qué hay realmente detrás de este extraño caso? Quédate con nosotros mientras desentrañamos cada detalle y exploramos la verdad oculta tras los acontecimientos. Comencemos. Antes de empezar, no olvides darle a me gusta, dejar tu comentario y suscribirte. Y si esta historia te engancha, compártela con tus amigos. Seguro que será un tema de conversación interesante. Ahora sí, entremos en materia. Nuestra historia nos lleva a la ciudad de Santiago, en Filipinas, donde una mujer llamada Ángela vivió una vida llena de promesas y desafíos. Nacida en 1988, era la única hija del señor Fernendo, un viudo que siempre priorizó su educación por encima de todo. Inteligente, ambiciosa y graduada de la Universidad de La Salette, Ángela era su mayor orgullo. Pero en 2014, su vida dio un giro inesperado cuando su padre decidió volver a casarse. Su nueva esposa, Victoria, era una mujer extrovertida y amante de las fiestas, con una gran habilidad para gestionar el hogar, y una curiosa costumbre de meterse en los asuntos ajenos. Su carácter fuerte hacía que muchos prefirieran tratarla con cautela. Un año después, la tragedia golpeó a la familia. En 2015, el señor Fernando falleció a causa de una enfermedad hepática, dejando a Ángela sola con su madrastra y heredando la fortuna que su padre le dejó. En medio de todo esto, Ángela mantenía una relación estable con Rafael, un hombre a quien había conocido en la universidad. 3 años mayor que ella, él había crecido en un orfanato y era conocido por su esfuerzo y dedicación. Trabajaba como técnico en una empresa de procesamiento de cobre y, antes de la muerte del señor Fernando, ya le había pedido matrimonio. Pero Ángela siempre había soñado con que su padre la llevara al altar, y su ausencia hizo que ese momento fuera aún más doloroso. Aún así, la pareja siguió adelante con sus planes de boda para principios de 2016. Todo estaba listo, las invitaciones enviadas y la emoción en el aire. Pero entonces, en marzo de ese año, ocurrió algo terrible. Mientras jugaba al fútbol con unos amigos fuera de la ciudad, Rafael sufrió un grave accidente. 2 personas perdieron la vida y él apenas logró sobrevivir. Aunque salió con vida, sus heridas fueron severas, incluyendo daños en la vista que requerían un tratamiento intensivo. La boda, que estaba programada para abril, tuvo que posponerse. Fue una decisión difícil, sobre todo porque ya todo estaba organizado. Pasaron los meses y la recuperación de Rafael avanzaba lentamente, dejando los planes de boda en pausa. Victoria, la madrastra de Ángela, insistió en que siguieran adelante con la ceremonia a pesar de todo. No pueden cancelar la boda solo porque tenga problemas de visión, dijo. Después de muchas dudas, Ángela aceptó. En octubre de 2016, finalmente se casaron en una ceremonia sencilla. Ángela tenía 28 años, y Rafael, con 31, seguía sin poder ver, pero estaba decidido a seguir adelante con su vida. Sin embargo, la vida no se volvió más fácil. El tratamiento de Rafael resultó más complicado de lo esperado. Apenas 2 meses después de la boda, Ángela se encontró en una encrucijada. Su empresa le ofreció un contrato de 3 meses en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, como portavoz de su filial en Filipinas. Era una oportunidad que podía impulsar su carrera, pero al mismo tiempo, significaba dejar atrás a su esposo justo cuando más la necesitaba. Rafael estaba en una etapa difícil. La ceguera lo había sumido en la tristeza, lloraba a menudo y sentía que había perdido su propósito. Quería volver a trabajar, recuperar su independencia y ser el esposo que Ángela merecía. La idea de que ella se fuera justo en ese momento le resultaba insoportable. Por otro lado, Ángela sabía que rechazar ese trabajo podría poner en peligro su carrera. Su lealtad, integridad y rendimiento estaban en el punto de mira. Si decía que no,
corría el riesgo de ser vista como alguien poco confiable, lo cual podría costarle el puesto que tanto esfuerzo le había costado conseguir. Después de semanas de conversaciones difíciles, la pareja tomó una decisión complicada. Ángela aceptó el trabajo, pero solo por 3 meses. Durante ese tiempo, Rafael se quedaría con su suegra, Victoria, quien se encargaría de cuidarlo. La esperanza era que, cuando Ángela regresara, las cosas hubieran mejorado, especialmente su visión. El 9 de diciembre de 2016, Ángela partió. Rafael, por su parte, se aferró a su rutina de terapia. Con su suegra a su lado, iban y venían de los hospitales, visitando no solo uno, sino 2, además de varias clínicas especializadas en problemas de visión. Victoria a menudo lo encontraba llorando en el cuarto o en la sala. A veces, su frustración se desbordaba. Cuando intentaba aprender a caminar nuevamente, chocaba contra las mesas, o se enojaba cuando rompía algo, como un vaso, o se resbalaba en el baño mientras trataba de limpiar. Incluso, en ocasiones, le gritaba a Ángela por teléfono, pidiéndole que volviera a casa. Se sentía solo, atrapado en la oscuridad y deseaba desesperadamente apoyo emocional. Pero, cuando ella le decía, «Está bien, voy a regresar», él rápidamente le respondía que no lo hiciera, pidiéndole que se concentrara en su trabajo. Era una montaña rusa de emociones. Al final, sin embargo, la practicidad ganó. El dinero era lo primero. A mediados de diciembre, Victoria decidió darle un giro a las cosas. Llevó a Rafael a un club nocturno para que se desahogara un poco. ¿Quién decía que los ciegos no podían divertirse? Se sumergieron en la música, tomaron algo y se encontraron con Sefia, una amiga de Victoria, quien había sugerido la salida. Sefia comprendió lo estresado que estaba Rafael por su situación y le dijo, «No malgastes tu vida lamentándote. Los médicos necesitan tiempo para ayudarte. Mientras tanto, diviértete. Baila, canta, charla, disfruta mientras esperas a que Ángela regrese». Esa noche, Rafael no paraba de preguntar por Sefia. «Invítala a casa. Me gusta hablar con ella», le decía a Victoria. Al final, ella cedió y los 3 empezaron a salir juntos con regularidad. Resulta que Victoria y Sefia eran amigas de toda la vida, desde los días de fiesta antes de que Victoria se casara con el padre de Ángela. Sefia, viuda y con 6 nietos, llevaba una vida independiente. Le encantaba disfrutar de su libertad, tenía dinero y hacía lo que le daba la gana, sin que nadie le dijera qué hacer. Rafael encontró su personalidad refrescante. Sus visitas hacían que sus días fueran más alegres y menos solitarios. Sefia incluso animó a Victoria a mantenerlo entretenido. Le trajo juguetes especiales para personas ciegas, como juegos de ajedrez y cartas de uno. Y funcionó. Rafael disfrutaba jugando y charlando con ellos. Cuando se sentía cansado, se iba a la cama sin pensar demasiado en su situación. Para evitar que Rafael cayera en una espiral emocional, Victoria y Sefia empezaron a filtrar las llamadas de Ángela. Se dieron cuenta de que, después de hablar con su esposa, Rafael solía venirse abajo, diciendo cuánto la extrañaba o preguntando cuándo volvería. Las lágrimas no tardaban en aparecer. Así que, para proteger su frágil estado de ánimo, trataron de evitar que tomara esas llamadas, a menos que fuera realmente necesario. El 29 de diciembre de 2016, mientras la ayudaban a desvestirse antes de ducharse, Rafael, de repente, agarró a su suegra y la besó apasionadamente en los labios. Victoria no lo rechazó. Al fin y al cabo, parecía que estaban solos y ambos tenían esa necesidad de cariño que los consumía. Ese momento fue como una chispa que encendió algo que llevaban reprimiendo por mucho tiempo. Rafael sentía que su suegra era incluso más atenta que su propia esposa, siempre pendiente de sus necesidades diarias. Por eso, cuando su esposa lo dejó solo por 3 semanas por trabajo, él encontró en los labios de Victoria una especie de válvula de escape. Y sí, al día siguiente volvió a pasar. 2 días después, cuando Victoria pasó por la casa, Rafael, sin pensarlo 2 veces, le agarró la mano, le besó el brazo y la atrajo hacia él. Antes de que Victoria pudiera decir algo, ya estaba envuelta en un abrazo que rápidamente se convirtió en algo más. Ahí mismo, en el sofá del salón, los 2 se entregaron a un encuentro íntimo. La madre de Victoria incluso los vio, pero Victoria decidió no decir nada. Al fin y al cabo, su yerno necesitaba desahogarse. Lejos de su esposa, con todo ese deseo acumulado, era como si estuviera a punto de explotar,
y necesitaba una manera de liberarlo. Unos días después, tanto Victoria como Sefia se turnaron para satisfacer los deseos de Rafael. Y, aunque pueda sonar extraño, ambas estaban contentas. Al final, todas las partes involucradas se sentían bien, y eso era lo que importaba. El 6 de enero por la mañana, Ángela llamó a su marido, Rafael, y la cosa estalló al instante. La discusión comenzó cuando le soltó que ella siempre ignoraba sus llamadas. Pero las cosas se pusieron más intensas cuando Ángela le soltó la bomba. Su asignación de trabajo en el extranjero se extendía de 3 a 5 meses. Esa noticia hizo que Rafael perdiera los estribos. Furioso, le gritó a Ángela, diciéndole que ni se molestara en volver a casa. Y entonces, en un arranque de ira, soltó una confesión que lo cambió todo. Había estado teniendo una aventura con su madre, la señora Victoria. Sí, lo leíste bien, con su madre. Ángela quedó destrozada. Rompió a llorar, agotada de trabajar hasta el límite mientras su marido se acostaba con su propia madre. Pero, a pesar del dolor y la traición, Ángela decidió aguantar y terminar su trabajo en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Su contrato no terminaba hasta abril de 2017, así que aún le quedaba mucho tiempo antes de poder regresar a casa. Unos días después, la mejor amiga de Ángela, Deanna, apareció en casa de Rafael. Ángela la había enviado para que se informara de la situación, probablemente sospechando que algo andaba mal. Deanna no perdió tiempo y se enfrentó a Rafael, sacando a relucir todo lo que Ángela le había contado, incluyendo el romance con la señora Victoria. Pero, lejos de avergonzarse, Rafael se puso furioso. No podía creer que Ángela estuviera enviando gente a meterse en sus asuntos privados. Si le importa tanto, ¿por qué no vuelve ella a casa?, le gritó. La señora Victoria tampoco se quedó callada, echó a Deanna de la casa, gritando y agitando una sartén. Deanna no se quedó a discutir, salió corriendo. Avancemos hasta el 21 de enero de 2017, todo dio un giro oscuro. Rafael y la señora Victoria recibieron una impactante llamada de la policía, pidiéndoles que acudieran al Hospital General de la ciudad de Santiago, Filipinas, para identificar un cadáver. Cuando llegaron, junto con la amiga de Victoria, Sefia, se horrorizaron al descubrir que el cuerpo sin vida en la morgue era el de Ángela. Los investigadores revelaron que Ángela, de solo 29 años, había sido asesinada tras una acalorada discusión con su amante, un hombre llamado Miguel. Era un compañero de oficina de Ángela que la había asfixiado durante una pelea en un hotel de Santiago. Las autoridades ya habían arrestado a Miguel. Pero aquí es donde la historia se pone aún más turbia. Resulta que Ángela no era solo la víctima en este enredo. Rafael y la familia descubrieron que Ángela había estado ocultando secretos importantes. Había mentido sobre su asignación de trabajo en Abu Dhabi. Nunca había sido enviada al extranjero. Durante el último año, Ángela había mantenido una relación secreta con Miguel, un hombre de 44 años que ya tenía 5 hijos. Él había prometido dejar a su esposa por Ángela, pero eso nunca sucedió. Y aunque Ángela se había casado con Rafael, quien era discapacitado y dependía de ella, vivía una doble vida con Miguel. A principios de diciembre de 2016, Ángela les dijo a todos que planeaba irse del país. Pero la verdad, nunca salió de Santiago. En su lugar, alquiló una pequeña casa para poder verse en secreto con Miguel. Incluso siguió yendo a trabajar como si nada. Como su marido, Rafael, y su suegra, la señora Victoria, nunca se molestaron en vigilarla y se tragaron su historia sobre el traslado a Abu Dhabi, todo el plan salió a la perfección. ¿La verdadera razón por la que Ángela se mantuvo oculta? No quería a Rafael y no quería seguir cuidando de él. Él era ciego, y el esfuerzo de ser su cuidadora ya no le interesaba. Para colmo, Ángela usó a su mejor amiga, Deanna, como peón en su plan. Hizo que Deanna visitara a Rafael con el pretexto de estar en contacto con la señora Victoria. Incluso le envió a Deanna fotos de Abu Dhabi que había sacado directamente de Google para mantener la farsa. Mientras tanto, los problemas se estaban gestando en el lado de Miguel. Según su abogado, su esposa y su cuñado habían descubierto su aventura con Ángela y amenazaban con denunciarlo a las autoridades. Fue entonces cuando decidió que era hora de cortar los lazos con Ángela. Su esposa incluso se enteró de la casa que había alquilado para sus encuentros secretos, así que él y Ángela empezaron a verse en hoteles. La situación llegó a su punto más crítico esa noche. Ángela le reveló a Miguel que estaba embarazada y que el bebé era suyo,
Pero Miguel no estaba tan seguro. Le respondió que podría ser perfectamente hijo de Rafael. Ángela, firme en su versión, insistió que el niño era suyo y le pidió que dejara a su esposa para casarse con ella. Incluso le prometió que dejaría a Rafael si él se comprometía con ella. Pero Miguel no estaba dispuesto a dejar a su familia. Quería quedarse con su esposa e hijos, lo que solo encendió aún más la ira de Ángela. La situación empeoró cuando ella amenazó con ir a contarle a su cuñado sobre el embarazo. Desbordado por el pánico y abrumado por la tensión, Miguel perdió los nervios y atacó a Ángela, acabando con su vida en el proceso. Las consecuencias de ese momento fueron un torbellino de revelaciones y giros inesperados. En el juicio, Deanna testificó sobre la aventura de Rafael con la señora Victoria y su amiga Sefia, dejándolo completamente avergonzado. Rafael pidió disculpas públicamente, admitiendo que había perdido el control sobre su vida. Reconoció sus errores y aceptó que las acciones de Ángela, aunque dolorosas, eran solo parte de un lío mucho más grande en el que ambos estaban involucrados. El 19 de julio de 2017, el Tribunal Superior de Santiago emitió su veredicto. Miguel fue declarado culpable de asesinar a Ángela de manera intencionada y de su aventura. A sus 45 años, fue condenado a cadena perpetua, con la posibilidad de libertad condicional después de 20 años. Su esposa pidió el divorcio y le prohibieron ver a sus hijos. ¿Y los demás? La señora Victoria y Sefia fueron halladas culpables de mala conducta y condenadas a 4 meses de prisión. Rafael también tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos, pero debido a su ceguera, fue enviado a un centro de rehabilitación para personas con discapacidad, donde terminó encontrando un nuevo propósito trabajando en el personal docente. Al final, todos enfrentaron las consecuencias de sus decisiones. Fue una historia enredada de traición, mentiras y arrepentimiento, pero también una amarga lección sobre lo destructivos que pueden ser los secretos y el egoísmo. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?